escala B hay una atenuación del sonómetro, pero cuando lo mido en escala Z o lineal no hay atenuación, o sea que estoy midiendo el ruido tal cual como se produce. ¿Para qué es eso? Importante cuando voy a diseñar equipos de control, ¿sí? Que voy a medir en decibeles Z o en modo lineal. Vamos a ver que hay unos ruidos continuos, de pico, de impacto. Eso lo vamos a ver pues como en la teoría de la próxima clase si estamos por acá, listo. Entonces, lo que nos va a enseñar ahora Santiago y Darby es a calibrar. Acuérdense, antes de cualquier medición ambiental, el equipo debe estar previamente calibrado. Siempre que se hace ruido, hay que tener una estación meteorológica para medir la velocidad del viento. Y ambos deben estar calibrados, ¿sí? O sea, que no es solamente el sonómetro. ¿Por qué? Porque si el viento es mayor de 3 metros sobre segundo, hay que utilizar una barrera. Háganse de cuenta que eso tiene un bombón como una espuma, ¿sí? Una pantalla que contra el viento. Es más, la norma tampoco dice, pero se debería hacer una corrección por meteorología, por velocidad del viento. ¿Para qué mido si no lo va a tener en cuenta? Sí, es absurdo pues también, pero eso dice la norma, listo. Entonces, vamos a ver que cuando vamos a hacer la medición, entonces vamos a tener varios valores. El LEQ, que es el nivel sonoro equivalente, o el valor promedio de todas las mediciones. Él coge todas estas frecuencias y las promedia. Y ese valor va a ser el LEQ total. ¿Listo? Entonces, ese es el primer ruido. Pero acuérdense, cuando estamos en esa medición, vamos a hacer un barrio por todas las frecuencias y vamos a anotar los decibeles, porque acá hay que hacer unas correcciones. ¿Listo? El ruido impulsivo, como este no lo mide, si fuera un sonómetro, él me da el ruido impulsivo también 70 decibeles. Vamos a hacer la diferencia de esto cuánto nos da. ¿Listo? ¿Por qué? Porque el ruido hay que corregirlo hay que hacer estas correcciones. Primero, hay que hacer una corrección por ventilación. Posiblemente ustedes vayan a lugares, por ejemplo en los de uno, en los supermercados, ustedes ven que hay grandes refrigeradores o cava. Eso por lo general tiene un sistema de ventilación, eso genera unas bajas frecuencias. Cuando se percibe un sistema de ventilación, uno tiene que hacer correcciones. Si hay correcciones, entonces se me dice, la corrección por bajas frecuencias, castíguela, digámoslo así, en 5 decibeles. Otra corrección que hay que hacer es si es horario diurno o nocturno. Entonces me dice, vea, si lo va a hacer en horario diurno, no es necesario que haga correcciones. Pero si es en nocturno, creo que la corrección es de 10 decibeles, ¿sí? Para que lo tengan en cuenta. Otra corrección por tonos la vamos a sacar de acá. ¿Qué pasa? Van a ver que el sonómetro tiene un histograma y se me puede presentar esto, y yo les mandé una grafiquita. Cuando esta es la banda central, cuando hay una diferencia, digámoslo, notoria entre la banda central y la banda inferior y la superior, se dice que hay un componente tonal, ¿sí? Hay una diferencia. Y cuando hay esta diferencia, hay que hacer estas correcciones. Entonces yo les mandé un pastelito también que tiene un relojito y unas grafiquitas, ¿sí? que de pronto no sé si la han visto. Entonces empieza, vean, se hacen unas correcciones entre las frecuencias 20 y 125 Hz, entre 200 y por ahí 1K, y entre 1K y 2K, algo así, ¿sí? Ahora lo vemos. Pero quería mostrarle el primer ejercicio. Entonces, ¿qué me dice? Vea, ¿cómo vamos a hacer las correcciones por tono? Y este es el trabajo que van a hacer ustedes en el laboratorio. Van a programar todo esto para que me den los decibeles. ¿Listo? Lo hacen con macros, con Excel, con Python, como sea, pero ese es el trabajo. No me van a hacer un informe, me van a presentar los resultados y el análisis si cumple o no la norma. ¿Listo? Entonces, empezamos la frecuencia de 12, 2 decibeles, pero como me dicen que las correcciones a partir de 20, entonces yo cojo la de 20 decibeles. ¿Cuál es la banda inferior? 16.
¿Y cuál es la superior? 25. Entonces yo voy. En 16, ¿cuánto me da? 6 decibeles. Y en la de 25, 12 decibeles. El promedio me da 9. Esta es la banda, digámoslo centro, ¿cierto? Y esta es la banda que a mí me interesa. ¿Cómo hago la corrección de estos decibeles? Entonces digo, la de 20 me da 8 decibeles, menos el promedio de la inferior y la superior me da 9. Acá la diferencia es menos 1. Entonces yo me voy a la corrección de la norma y me dice, para la corrección de esta, si L es menor de 8, como acá me da menos 1, ¿cierto? Si es menor de 8, es 0. Entonces yo la corrección que tengo tonal es 0, ¿sí o no? Pero veamos esta banda, la de 32 Hz. Los decibeles ahí me dan 30. La inferior 12 y la superior 20. Entonces yo digo, 12 más 20 dividido 2, esto me da 32 dividido 2, 16, ¿cierto? 30, que es la banda central, menos 16, me da 14. Entonces me voy a las correcciones de este rango. Entonces L está entre 8 y 12. Si está entre 8 y 12, corrija por 3 decibeles. Pero si es mayor de 12, castíguelo con 6 decibeles. Por eso está acá 6. Entonces, todas estas bandas las tengo que hacer de 12 a 20 kHz, que lo van a ver con Santiago, ¿listo? Entonces, ya tengo, miren, la corrección por tonos. Y la de impulsos también me dice, vea, si está él entre tanto y tanto, corrígalo por 3. Si está entre tanto y tanto, corrígalo por 5, ¿cierto? Acá me dio 5 decibeles. Y la corrección por impulso es 3. Ya tengo 1, 2, 3, 4 correcciones. ¿Qué me dice? Tome el mayor de las correcciones y aféctelo por el valor total del LQ. Entonces yo digo, mi LQ me dio 65 decibeles, el que me di que es el promedio de todas estas bandas, que luego vamos a saber cómo lo sacamos. 65 decibeles y lo castigo con 6, o sea, son 71 decibeles. ¿Sí? 71 decibeles. Acá ya tengo el ruido total. ¿Cómo saco la emisión de ruido? Acuérdense, tengo que hacer ¿qué? Ruido de fondo. ¿Sí? ¿Cómo hago el ruido de fondo? Le digo a la discoteca pare o lo hago con el L90. ¿Listo? Entonces, el ruido total menos el ruido residual me da la emisión de ruido. ¿Listo? Ojo, Santiago, no son 3 mediciones, son 4. ¿Por qué? Miren, primera medición, ruido total, con el equipo encendido, ¿sí o no? 15 minuticos. Segunda medición, hago el ruido impulsivo, ¿sí o no? Tercera medición, el ruido de fondo con el coso apagado. Y cuarta medición, tengo que hacer otra vez ruido impulsivo. Con eso apagado. ¿Entendió? O sea que hay que hacer 4 de 15, o sea, una horita completa. ¿Listo? Porque aquí con aquella gráfica es igual a cuando hablan del tono puro. ¿Cómo? Cuando hablan del tono puro es igual a esa gráfica que está. A esa gráfica, o que tiene un componente tonal. ¿Listo? Entonces, Santiago y Ari, no sé si lo hacen como porque todos ahí como que no... 5 minutos. Sí, no, lo hacen, háganlo de 1 minutico, de 2 minuticos, ¿sí? Hacen en impulsión para que ellos lo sepan manejar. ¿Cuántos equipos hay acá? 4. Háganlo por grupitos, para que lo expliquemos mejor, ¿listo? ¿Listo? Y lo hacen los dos ahí, ¿listo? ¿Entendido? Prendan un...